Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con Facundo Fernández. Facundo es médico, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario e investigador en el Instituto de Salud Socioambiental. Te damos la bienvenida, Facundo, y agradecemos que charles con nosotros hoy. Hola, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar. A mí como miembro del instituto y como parte del equipo de investigación. Bien. Contame un poco, Facundo, ¿cómo decidís tu carrera, tu profesión? ¿Qué te llevó a ser médico? Bien. La idea de ser médico medio que la tuve de siempre, por decirlo de alguna manera, desde que era chico, y tuve la fortuna, mientras cursaba el último año de la facultad, de encontrar un espacio en donde verdaderamente lo que yo consideraba y entendía que era ser médico en cuanto a la vinculación con las comunidades y con las problemáticas sociales en ese momento, que después a partir del recorrido se transformaron en problemáticas socioambientales. El Instituto de Salud Socioambiental, quienes hoy formamos parte, gran parte de mis compañeros hoy eran docentes del ciclo práctica final del último año de la carrera, y a través de trabajar con ellos e ir a lo que fueron los campamentos sanitarios y entender que los problemas de salud en el territorio se vivían y se observaban de manera distinta en las comunidades y en las pequeñas localidades a lo que nosotros aprendíamos y veíamos dentro de la facultad y dentro de los hospitales, fue que mi recorrido me fue trayendo a este lugar que ya no es tanto el de médico en la atención hospitalaria, aunque es parte de mi quehacer semanal, sino que más volcarme a la docencia y a la investigación acá en la Facultad de Ciencias Médicas. Bien. ¿Cómo en ese transitar, digamos, fuiste preocupándote y ocupándote por otros temas más amplios que la salud particular, me imagino? Claro, nosotros lo que planteamos es que no entendemos la salud como algo estrictamente biológico. Es decir, los problemas de salud que tienen las personas y que tienen los grupos de personas no depende necesariamente de las particularidades biológicas de nuestro fenotipo específicamente, aunque muchas de las enfermedades sí pueden depender de eso, sino más bien del marco en el cual estamos insertos, un marco que evidencia problemáticas sociales, problemáticas ambientales, problemáticas económicas, que son las condiciones que terminan definiendo los modos de enfermar y de morir de la población, decimos nosotros. Esto desde la salud pública, sobre todo las variantes socioeconómicas, están más que estudiadas y la información disponible ya hace mucho tiempo que plantea que a peores condiciones sociales y condiciones económicas, los perfiles de salud de las comunidades presentan o empeoran sus indicadores, ¿no? Uh-huh. Pero además hoy lo que estamos viendo profundamente y se ha hecho un lugar en la agenda a partir de los reclamos de los movimientos sociales y de las mismas comunidades, es que las problemáticas ambientales que se ven y se viven en los territorios también están modificando estas formas de enfermar y de morir y cobran un lugar trascendental con particularidades regionales, que eso también es muy importante. Cada territorio tiene sus problemáticas específicas, y lo que está haciendo es que los médicos y médicas y los profesionales de la salud, básicamente, que trabajamos o que nos formamos en las facultades, cuando vamos a trabajar a los efectores, a los espacios donde el sistema de salud
nos da ese lugar de trabajo, vemos que muchas veces los problemas no se pueden resolver específicamente ahí o desde ahí. Sí, a muchos de esos problemas podemos darle respuesta, a veces una respuesta que es total o una respuesta que es parcial, pero empezás a identificar que los problemas de salud que vive la gente o de los cuales la gente menciona o evidencia, verdaderamente necesitan otros mecanismos para ser abordados. Hoy la medicina ya está hablando de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, no en realidad de hoy, de hace 50 años, pero de los sistemas de salud muchas veces seguimos trabajando desde la lógica curativa, entre comillas, ¿no? Del tratamiento. Claro. Entonces, salud socioambiental es un espacio que no solamente viene a decir que hay que pensar la salud desde la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad de las personas individualmente, sino que de manera colectiva y en consonancia con lo que pasa en el territorio y en el ambiente, porque hoy nosotros en nuestros territorios vemos que la mayoría de las problemáticas de salud se modificarían drásticamente si se modificasen las condiciones socioambientales en las cuales vive la mayor parte de la población. ¿Cómo empezaste a registrar estos problemas que estás comentando? Digamos, ¿en qué momento empezaste o empezaron como equipo? Te hablo a vos personalmente, pero sé que trabajan con un equipo mucho más amplio. ¿Qué cosas empezaron a notar? ¿Diferencias, problemáticas, padecimientos? O sea, ¿qué fue lo que los hizo empezar a ver que acá pasaba otra cosa? En esto creo que es importante destacar la historia del equipo, ¿no? La historia del Instituto de Salud Socioambiental, porque, bueno, yo tengo 31 años y tengo la fortuna de tener compañeros y compañeras que tienen un recorrido más largo que el mío, que justamente fue el que posibilitó que yo pudiese andar parte de este camino. Mis compañeros, los más grandes, que ya tienen un poquito más de 40 años, desde el año 99-2000, cuando eran ellos estudiantes de la carrera de medicina, propusieron abordar las problemáticas de salud pública y las problemáticas ambientales en la Facultad de Medicina, que en ese momento no tenía ningún espacio que las abordara. De esa manera, en el año 2000-2001, se abre la cátedra de salud pública, creada por los mismos estudiantes, y de esa cátedra de salud pública ellos empezaron a evidenciar que justamente, como te decía, las problemáticas ambientales eran determinantes, sobre todo en América Latina, porque esto es del sur global, también lo podemos pensar, pero en nuestro territorio, que es América Latina, las problemáticas ambientales, la modificación en la cual la transformación de los territorios, la transformación del ambiente, tiene muchísimo peso sobre la salud de las comunidades. Entonces, de esta manera fue que empezaron a profundizar en esta lógica de que los problemas que se debían abordar en la salud pública no eran solamente problemáticas sociales, problemáticas de desigualdad, problemáticas de distinta accesibilidad al sistema de salud y a bienes materiales y a los servicios, sino que también había que poner en discusión las problemáticas ambientales, que no casualmente a quienes más afectan es a esos sectores de la sociedad que están siendo más vulnerados desde las condiciones sociales y económicas establecidas previamente. Entonces, en el 2004 se crea en nuestra facultad lo que se llama la materia electiva salud socioambiental. Nosotros en nuestra carrera tenemos justamente materias electivas que uno elige cuáles quiere hacer para la especificidad de su formación, aparte de las materias obligatorias, ¿no? Entonces, de esa manera nació salud socioambiental, que este año está cumpliendo 19 años ya de cursado ininterrumpido, en el cual cada año alrededor de 150, 200, hemos llegado a tener hasta casi 250 estudiantes, de 500 más o menos, 700 que hay en cada año de la facu, se empiezan a adentrar en estas problemáticas socioambientales y en lo que estas problemáticas socioambientales terminan influyendo en la salud pública, en la salud de las comunidades. Entonces, en ese recorrido se han ido sumando
nuevos compañeros, nuevas compañeras, algunos hoy siguen trabajando con nosotros, otros han rumbeado su camino profesional sí a una práctica más asistencial o de gestión, que lo encuentra trabajando con parte de todas estas herramientas que es la salud socioambiental para pensar de manera distinta la asistencia en los territorios. Entonces, de grueso en nuestro equipo, y sigue siendo docente de la materia de salud socioambiental, parte de los contenidos de esta materia también se implementaron en el ciclo práctica final, que es donde yo me acerco a estos contenidos en el ciclo práctica final. Durante casi 10 años nuestro equipo de instituto fue coordinador del ciclo práctica final, lo dejamos de ser desde el año 2019 por decisiones de la facultad, de las nuevas autoridades de la facultad, pero en ese ciclo, aparte de trabajar todo lo que era la parte práctica, podemos decir, que tenían que adquirir los nuevos médicas y médicos, también trabajábamos esta lógica más integrada, esta mirada más integrada de lo que son los problemas de salud. Ahí fue que me vinculo con el equipo en el año 2016, comencé en 2015, ya definitivamente en el 2016, y es que seguimos laburando en ese sentido, cada vez profundizando un poco más la lógica de seguir produciendo información al alcance de las comunidades, trabajando mucho en la difusión de los contenidos que hoy tenemos, no solamente para médicos y médicas, sino para personal de salud y movimientos sociales, gente de la comunidad toda, que puedan acceder a esa información que muchas veces está cifrada y está enigmática, y que la puedan apropiar como herramienta para tomar decisiones desde lo individual y también de lo colectivo. Entonces, de esa manera es que estamos trabajando en la lógica de producción del conocimiento más académico, más científico, como es la última publicación que hemos realizado, que es una publicación epidemiológica en una revista científica, pero también con la publicación de libros en donde las problemáticas socioambientales las vinculamos directamente con la salud de las comunidades. Bien, ahora vamos a charlar específicamente sobre esa publicación, hacemos la primera pausa y continuamos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Facundo Fernández, estamos hablando de las cuestiones de salud, salud comunitaria, salud socioambiental. Justamente terminabas este bloque anterior comentando de esta publicación que ha tenido circulación y notoriedad, por lo menos fuera del ámbito más académico, hace unos días, que hace precisamente una relación directa entre el uso de agroquímicos, agrotóxicos y la enfermedad de cáncer en poblaciones de pueblos fumigados de Santa Fe. ¿Cómo se fue armando este proyecto? Me gustaría que nos contaras un poco cómo se fue gestando, cómo fueron avanzando en territorio en esta investigación. Bien. Como te mencionaba hace un ratito, de que también muchos de nosotros no solamente trabajamos en la materia de salud socioambiental, sino que somos docentes del ciclo práctica final. En ese ciclo práctica final, durante el año 2010, desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2019, de manera ininterrumpida se realizaron los campamentos sanitarios, que en la región son conocidos, son famosos, podemos decir de alguna manera. El campamento sanitario no era ni más ni menos que la evaluación final de la carrera de medicina. Es decir, todos los estudiantes, cuando terminaban de rendir sus materias teóricas y hacer sus prácticas, la última actividad que tenían para acreditar que contaban con las herramientas para recibirse de médicos y médicas era el examen final de la carrera de medicina, y justamente este examen eran los campamentos sanitarios. Nosotros cada 3 meses, alrededor de 100, 150, 200, dependiendo el número de estudiantes que tuviese la cohorte que tenía que rendir, visitábamos pequeñas localidades, en un primer momento de la provincia de Santa Fe, pero rápidamente empezamos a trabajar también en las provincias de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Córdoba. Entonces, en esas experiencias íbamos a las pequeñas localidades, comúnmente localidades menores de 10.000 habitantes, a hacer un gran campamento en clubes o en espacios que las comunas nos brindaban, para que todo el equipo docente
de la práctica final y los estudiantes de medicina que iban a rendir su examen final, nos alojásemos en esa comunidad durante 5 días, arrancando con las actividades el lunes por la mañana y terminando el viernes por la tarde. Lo que hacíamos en esos campamentos era construir el perfil de salud de esas comunidades. Para construir el perfil de salud había distintas instancias, y la que más se destacaba de todas estas instancias era las entrevistas de salud que nosotros hacíamos puerta por puerta, casa por casa. Cada uno de los estudiantes, supervisado por el docente a cargo del grupo, iba a cada una de estas casas y recolectaba la información de salud de toda la familia que vivía en el lugar y las condiciones sociosanitarias en las cuales vivían, yendo desde las condiciones de vida en bienes materiales, por decirlo de alguna manera, y pasando también por los problemas de salud agudos, por los problemas de salud crónicos, por familiares que hubiesen fallecido en el último tiempo en esa casa. Y entonces de esa manera nosotros, en conjunto con otras actividades, como era por ejemplo la revisión en las escuelas y en los jardines de la salud escolar de niños y niñas, construíamos de manera sintética para el día viernes, en el cual terminaban las actividades, el perfil de salud de esa comunidad, compartiéndoselo abiertamente en un acto público a las autoridades de la comunidad, a los movimientos sociales, a las personas del pueblo, y después ya en un tiempo un poco más prolongado, de aproximadamente un año y medio, lo que nosotros hacíamos era hacer un informe definitivo del perfil de salud, del perfil sociosanitario de esa localidad, ya más extendido, con muchísimas más especificidades. Un punto importante es que nosotros acá también recabábamos la percepción que tenían las comunidades de las problemáticas ambientales y las problemáticas de salud más relevantes de esas localidades. Entonces, a partir de que fuimos haciendo distintos campamentos, lo que empezamos a encontrar es que las distintas comunidades identificaban problemas de salud, problemas ambientales y problemas de salud muy similares. Esos problemas ambientales eran comúnmente vinculados a la exposición a plaguicidas, ya sea nombrándose como fumigaciones, como exposición a agrotóxicos, como la presencia del mosquito dentro de las localidades. Y después, en problemas de salud, había problemas de salud puntuales que se repetían un montón. El principal que aparecía siempre era cáncer en cuanto a la percepción de estas comunidades. Y después aparecían otros problemas de salud vinculados a las pérdidas de embarazo o a la dificultad para llevar un embarazo a término, problemas endocrinológicos, como por ejemplo los problemas de la glándula tiroides, hipertiroidismo. Y entonces fue que nosotros empezamos a abrir cada vez más el ojo, porque nosotros decíamos que no construíamos conocimiento de manera ¿cómo poder decirlo? Desde la academia estrictamente, por llamarlo de alguna manera, no construíamos conocimientos de una lógica en la cual nos posicionábamos como poseedor del conocimiento y recabador de datos, sino que nosotros decimos que construíamos esa información con las comunidades y para las comunidades. Para nosotros lo que nos decían las comunidades era central en ese proceso, porque nosotros consideramos que las comunidades que viven en el territorio, a partir de los propios conocimientos que tienen, son las primeras que identifican cuáles son los problemas de salud y cuáles son las problemáticas que los están afectando, que los están afectando a ellos en términos familiares, en términos de vecinos, de gente del barrio, y entonces aparecen los primeros signos de alarma, y esos signos de alarma fueron los que nos advirtieron a nosotros que teníamos que seguir profundizando en esa información. ¿Qué pasó? A medida que nosotros construíamos los distintos informes definitivos, que nos llevaba un tiempo, que había que ser muy minucioso porque no podíamos equivocarnos en los datos, sobre todo dando datos alarmantes a la comunidad, sin haber hecho un proceso muy estricto de control, de estudio, de corrección, nosotros empezamos a encontrar que lo que decían las comunidades fehacientemente sucedía cuando recabábamos el perfil epidemiológico, porque los números que nosotros encontrábamos de problemas vinculados tal vez a la incidencia de cáncer, a la mortalidad por cáncer,
eran llamativos y tenían diferencia con las estadísticas nacionales, que eran nuestros números de referencia. Nosotros lo comparábamos con la población del resto del país. Entonces, de esta manera, estos distintos trabajos, fueron 40 campamentos sanitarios, fueron devueltos a las comunas, y en muchas de las comunas, a partir del trabajo de las autoridades o a partir del trabajo de los movimientos sociales, se empezaron a partir de esa información a tomar conductas, a tomar políticas públicas que empezaran a incidir o que empezaran a favorecer cambios en cuanto a lo que nosotros habíamos evidenciado, era que había problemas de salud, que había problemáticas ambientales que alarmaban a la comunidad y que verdaderamente había que ponerle en ojo. De hecho, algunos ejemplos de esto, por ejemplo, acá en la localidad de Sastre, donde la propia comunidad, a partir de acciones judiciales, logra distanciar las fumigaciones a más de 1000 metros de la localidad de Sastre, o por ejemplo en la comuna de Chavás, donde empezaron a tener una política muy clara las autoridades a partir de este informe y de la información recolectada en promoción de la agroecología en todo lo que es el periurbano, ¿no? Entonces, si nosotros considerábamos que esta información construida desde la universidad pública para que la universidad pública a través de sus estudiantes pudiera volver un poquito de lo que esas comunas, de esas comunidades habían contribuido para que nosotros nos pudiésemos formar, era fundamental para que a partir de una información muy local, muy regional, se pudiesen tomar políticas públicas diferenciales a lo que eran tal vez en otros contextos, en ciudades más grandes, en otros contextos socioterritoriales. Ese trabajo, que duró 9 años, se discontinuó a partir de 2019 por decisión de las nuevas autoridades de la facultad, y los campamentos sanitarios se dejaron de realizar. A muchos de nosotros nos asignaron nuevas funciones después de varios reclamos, y a algunos compañeros todavía hoy no se le han asignado funciones por decisión de las mismas autoridades. De esta manera, y como no nos podemos quedar quietos y queríamos seguir contribuyendo con esas organizaciones sociales, con esas comunas que nos habían convocado para construir esta información, consideramos que necesitábamos seguir trabajando con información construida ya de otra manera y para darle mayor peso, mayor sustento a estos reclamos que se vienen realizando, y consideramos que la mejor manera fue no solamente publicar estos informes y compartírselo a la comunidad, sino que publicarlo de manera científica en una revista epidemiológica internacional para que se visibilice que lo que decían las comunidades era fehacientemente así, y para que ya no puedan seguir algunos repitiendo el mito de que en realidad no hay pruebas, de que en realidad no se sabe fehacientemente si los plaguicidas que en estudios de laboratorio afectan a muestras, a líneas celulares y animales, pretenden decir que en realidad no se sabe si afectan a las personas. Y hoy lo que vemos es que epidemiológicamente, que hoy por suerte ya todos sabemos qué es la epidemiología a partir de la pandemia de COVID, los nuevos casos de enfermedades y las causas de muerte no son los mismos en estas regiones, en estos pueblos fumigados, que en el resto del país. Entonces, poder publicar la información que representa 8 localidades de la provincia de Santa Fe, de la zona de la región sur-centro de Santa Fe, para tener un muestreo similar, donde el contexto de estas localidades es muy similar, porque más del 50% de la superficie de estas, en algunas llega al 80%, son sembradas con algunos de los 3 cultivos principales, que es soja, maíz y trigo en la región, donde se usan toneladas de plaguicidas por año. Nosotros creemos que lo que se evidencia en este trabajo en realidad es representativo de las distintas comunidades que están siendo fumigadas, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino que también en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba, en algún otro tipo de producciones, como puede ser la producción yerbatera o la producción de frutas y verduras cuando se utilizan plaguicidas. Entonces, de esta manera, lo que pudimos hacer es darle el respaldo científico, por llamarlo de alguna manera, para que se sigan profundizando las luchas en los territorios en pos de transformar un modelo productivo que enferma y que mata a las comunidades. Bien. Seguimos en un minutito, volvemos a escuchar otro tema y charlamos.
Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con Facundo Fernández, estamos hablando de salud socioambiental, el tema de enfermedades específicas y su relación con el uso de agrotóxicos. En lo que comentabas, rescato algo importante, interesante por lo menos para mí, que es este saber, ¿no? Que las propias comunidades saben y conocen qué es lo que les ha pasado, lo que les pasa, y bueno, cómo la academia, entre comillas, se acerca a tratar de recabar y poner en valor y darle su justa medida a esos saberes, ¿no? Qué importante, que bueno, y qué necesario es que digamos, la universidad pública, además, que está costeada por esa misma gente que está sufriendo estos padecimientos, se acerque y tenga una devolución. ¿Cómo fue para ellos ratificar desde lo científico lo que ellos ya sabían y lo que ellos estaban pasando? La verdad que nosotros desde las comunidades y de los movimientos sociales, afortunadamente siempre hemos tenido una especie de agradecimiento de nosotros hacia ellos por confiarnos la posibilidad de trabajar en sus territorios, y de ellos hacia nosotros por entender que teníamos una mirada, una percepción de lo que debían ser los nuevos médicos y médicas, y también el rol de la universidad al servicio de las comunidades. Ese vínculo lo hemos podido mantener a lo largo de los años, pero a partir de esta publicación nosotros sabemos y entendemos, y nos lo han hecho saber, que la importancia que tiene de publicar esto internacionalmente, para que ya sean cada vez menos los que se animen a decirle a las comunidades que no les pasa nada, que en realidad es lo que a ellos les parece, pero que no está demostrado. Sean cada vez menos los que se animan a hacer eso. Porque hoy la discusión en cuanto al sentido común, podemos decir, de la población, está ganada en cierto punto, creo, porque hoy a ninguno que vive en ningún territorio uno le dice que la exposición a plaguicidas en el alimento, en el aire, en el suelo, no le va a afectar a la salud, y claramente lo van a poner en discusión, o por lo menos lo van a dudar, lo cual no ocurría tal vez hace 15 o 20 años. En ese sentido, esta discusión ganó un lugar en la agenda pública, y es la misma comunidad la que fue generando ese sentido común. Nosotros creemos que seguir generando herramientas desde lo académico, desde la ciencia, ayuda a que no solamente ese sentido común o se siga ganando la disputa en el sentido común, sino que cada vez sean más los compañeros y compañeras que viven en el territorio, que empiecen a accionar, que empiecen a juntarse, a colectivizar estos reclamos, para que se puedan acentuar las transformaciones del modelo productivo, las limitaciones a este tipo de modelo productivo. En este sentido, hoy en Rafaela se está discutiendo, por ejemplo, el acercamiento o el distanciamiento de las fumigaciones, también en localidades de acá también de la provincia de Buenos Aires. Consideramos que seguir aportando herramientas, seguir acompañando, ayuda a que sean cada vez más quienes en las pequeñas localidades, que es donde se define la política pública que permite que los fumiguen más o menos cerca, puedan estar organizados y puedan saber que hay gente desde la universidad, desde la academia, acompañando en la construcción de la información, en la divulgación de la información, en la presencia en el territorio para ir a dar charlas o ir a exponer esta problemática. Así que estamos contentos y siempre sentimos el apoyo y el agradecimiento en ese sentido. Claro. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? Cómo esto impacta directamente en la comunidad, pero por supuesto sigue habiendo gente, operadores, funcionarios, obviamente las propias empresas, que insisten en la inocuidad del uso de pesticidas. Y también hay un gran silencio a nivel mediático, ¿no? Que bueno, quieras o no, siempre es el espacio más común que tiene todo el mundo para enterarse y
saber de estas cosas. Sigue habiendo como un cerco sobre temas muy puntuales que tienen que ver con el agronegocio o la megaminería o el modelo extractivista en general. Sí, lamentablemente. En realidad, en un nivel más macro, esta lógica neocolonial, ¿no?, que tiene la Argentina de seguir posicionándose en proveedora, entre comillas, de materias primas, aunque eso represente el deterioro de los territorios, el deterioro del ambiente y el deterioro de las comunidades que habitan esos territorios, no permite poner en discusión estos modelos productivos que en nuestra región es la agroindustria, pero en otras regiones cordilleranas, como vos decías, es tal vez la minería, la explotación de hidrocarburos, el fracking. Entonces, son problemáticas que con particularidades se repiten en los territorios y que las podemos sintetizar en el extractivismo. Un extractivismo que no puede ser puesto en discusión para los funcionarios del Estado muchas veces, ni hablar para los intereses de las compañías nacionales e internacionales, porque no le dan el valor a la salud de las comunidades, a lo que le ocurre en las comunidades, cómo se transforman, pero sí le dan valor a lo pecuniario, a los bienes económicos que esto genera. Entonces, de esta manera, lo que pasa es que con una lógica productivista, en esta falsa discusión de que si no hay agroindustria con semillas transgénicas y aplicación de plaguicidas, no hay suficientes dólares para mantener la maquinaria estatal, en esa falsa disyuntiva no permiten que esa discusión se abra en espacios como los niveles del Estado, tal vez provincial y nacional, y la lucha tenga que ser mucho más territorial en las pequeñas localidades, en las comunas. Claro, de todas maneras, por lo que vos me comentás, el impacto que esto ha tenido a nivel municipio, a nivel comunidad, desde las autoridades, no es menor. No, es muchísimo. Por eso. Pero necesitamos en un momento en terminar de agendar para el Estado provincial y para el Estado nacional, al menos ponerlo en agenda y resaltarlo, para que se empiecen a tomar medidas que favorezcan una transición productiva. Porque hoy en Argentina, y no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, sabemos que hay experiencias de producción de alimentos, no necesariamente de commodities, porque en realidad también algunos de los mitos que sostiene este tipo de producción es que nosotros alimentamos el mundo y nosotros no estamos produciendo alimentos, estamos produciendo commodities para que vayan a otro país, se industrialicen, le de comer a los animales, y entonces hay otro tipo de prácticas productivas, como en Argentina puede ser, por ejemplo, la agroecología, que hoy tenemos a nivel nacional la Dirección Nacional de Agroecología. Hay muchos municipios que tienen estrategias para empezar a transicionar hacia la agroecología, que sabemos que puede producir alimentos y que puede producir alimentos sin poner en riesgo la salud de las comunidades. Entonces, si tenemos alternativas, hoy en día no las estamos discutiendo o no las estamos agendando, o no las están agendando quienes tienen la capacidad de agendarlas desde el Estado, porque el lobby que tiene el agronegocio, las empresas transnacionales, los empresarios nacionales que concentran cada vez más la tierra, porque sumado a los efectos en la salud directa, que puede ser la salud biológica, hoy estamos viviendo otros efectos, que es la transformación de las relaciones sociales, los vínculos sociales y de cómo la gente habita en el territorio. Hoy, la desruralización que está viviendo Argentina es catastrófica. Cada década, cuando se hacen los nuevos censos nacionales agropecuarios, vemos cómo el número de pequeños productores decae enormemente, al mismo tiempo que aumentan los grandes emprendimientos agropecuarios con concentraciones de miles y miles de hectáreas, y sabemos que la única manera de producir en esas escalas es simplificando el modelo productivo, y ese modelo productivo simplificando a lo único que lleva es a la intensificación de la soja, puede ser intercalada con algunos cultivos como el maíz y el trigo, pero controlada necesariamente con plaguicidas, y no hay ninguna otra manera de producir esa escala. Entonces, si desde el Estado, no solamente desde la salud, sino a través de las políticas fiscales, ¿no? Tiene que ser un trabajo conjunto, claramente. No se promociona, no se cuida a los pequeños productores que puedan acceder a la tierra, que quienes tienen la tierra puedan invertir
en mejorar su productividad, que puedan diversificar su productividad, y se sigue favoreciendo el latifundio arrendado en realidad, porque hoy son cada vez más los pools de siembra o los grupos empresarios que producen arrendando tierra, y que sabemos que eso va en desmedro del cuidado del suelo, que es un bien común y el recurso que nos posibilita seguir produciendo alimentos. Entonces, si desde el Estado no se profundiza en esas políticas públicas, no es suficiente con la resistencia en los territorios. La resistencia en los territorios es la primera instancia, creo que es la instancia más importante, pero necesariamente necesitamos un Estado que empiece a responder a los intereses de la mayoría y no a los intereses de unos pocos. Hacemos la última pausa y continuamos en un minuto. Estamos en el último bloque ya de la charla con Facundo Fernández, que se me pasó rapidísimo, pero fue muy intensa. Es contundente, ¿no? Lo que vos decís. Habíamos hablado con un investigador de CONICET en otro programa, donde nos decía también de su visión de cómo el Estado termina siendo parte de este modelo y termina defendiendo los intereses de las corporaciones en contra de la población, ¿no? Que eso es lo que está pasando a nivel macro, digamos. Por ahí, como comentabas antes, tiene un impacto en las comunidades a nivel municipal, pero como política de Estado, provincial o nacional, eso no se ve, no se da. No se está tomando, no se está cuestionando este modelo, que bueno, para mí no es un modelo, para mí es parte del mismo sistema capitalista, que es como produce y como sobrevive. No se me ocurre que en ese sistema pueda haber algo mejor. Entonces, bueno, que falta, no es que nadie lo ve, ni que no sepa, ni que falten datos, porque ya cada vez es más contundente, no solo en estadísticas, sino en datos crudos, en publicaciones científicas, sino que bueno, dejamos hacer porque es lo que interesa es otra cosa. Sí, y vos sabés que en línea con esto que vos me estabas diciendo y con lo que veníamos charlando anteriormente, no podemos dejar pasar hoy, miércoles 1 de mayo, si no me equivoco, de marzo, si no me equivoco la fecha, que anteayer a la noche, el lunes, nos enteramos por los medios de que el trigo transgénico aprobado el año pasado acá en Argentina, hace 2 años, el trigo transgénico, trigo HB4, conocido, resistente al glufosinato de amonio, no es que ya se encuentra en granos guardados y sembrados en el campo, lo cual nos había alarmado profundamente, sino que ya se encuentra en nuestro pan, y se encuentra en todos los productos a base de trigo, o en muchos de los productos a base de trigo que nosotros consumimos diariamente. Argentina es uno de los países a nivel mundial que mayor cantidad de kilos de trigo consume por año por persona, lo cual es alarmante, porque una vez más, como fue en el 96, ¿no? Que se aprobó la soja RR sin estudios científicos serios, lo cual vino aparejado con el aumento del uso de glifosato y todos los impactos que hoy, más de 25 años más tarde, seguimos denunciando y evidenciando. Acaba de ocurrir lo mismo, y estamos en un momento histórico que vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir mencionando la aprobación del trigo HB4 resistente al glufosinato de amonio, como otro de los eventos muy similares a la aprobación de la soja resistente al Roundup, porque sin consenso, sin licencia social, sin consenso social, sin estudios serios, que en realidad sin estudios que hablen del impacto que eso puede traer o puede llegar a traer en la salud de las comunidades, con muchas sospechas, grandes sospechas de lo que eso va a traer en las comunidades en cuanto a salud y a transformación territorial, porque no olvidemos que a pesar de que este trigo es el primer evento transgénico resistente al glufosinato de amonio, el glufosinato de amonio tiene décadas de existencia y ya hay estudios científicos publicados, aunque mucho menos que el glifosato, porque la ciencia digna se ha dedicado durante todos estos años a poner en evidencia el daño del glifosato, sin saber que el Estado argentino iba a aprobar un evento transgénico resistente a un plaguicida aún más tóxico que el glifosato.
porque los estudios que están realizados, a pesar de que no son tantos, porque el foco estaba puesto en otro plaguicida de uso masivo en Argentina, ya se sabe que este plaguicida que se va a liberar al ambiente es más tóxico. Y otra cosa, así como el glifosato, la atracina, los metabolitos de estos plaguicidas se han encontrado en agua de río, en agua de las lagunas, en agua de lluvia, en muestras de aire, en muestras de suelo, voy a spoilear algo, también se van a encontrar restos de plaguicida, glufosinato de amonio, que ya sabemos que es más tóxico que el glifosato. Seguro. Entonces, verdaderamente, podemos seguir liberando eventos transgénicos que ya por sí pueden tener un impacto negativo en la salud de las comunidades, que la comunidad no pidió y no elige claramente, pero que además estén asociados a plaguicidas más tóxicos que los que veníamos usando. Verdaderamente, cuando se habla de una grieta, ¿no? Hoy a nivel nacional, estamos en año eleccionario, así que ese discurso va a recrudecerse nuevamente, una grieta entre los sectores más de derecha, entre el macrismo, el PRO, y los sectores de centro o de centroizquierda, como algunos quieren llamar, como el peronismo tal vez, en cuanto al modelo productivo, entonces a esta lógica neocolonial de la Argentina, no hay grieta alguna. Todos están a favor, exactamente. Todos van en la misma dirección. Claro, todos están promulgando una expansión de la frontera agrícola, seguir aprobando eventos transgénicos, seguir disponiendo o que sigan disponiendo de plaguicidas para producir, profundizar la explotación del litio, profundizar la explotación minera, profundizar la explotación de fracking, aunque eso implique poner en riesgo la salud de las comunidades, el territorio, los glaciares. Esa lógica no se pone en discusión. Entonces, nosotros lo que vemos es un greenwashing, un lavado en los discursos, una máscara verde en los discursos de los principales representantes políticos a nivel nacional, y lo que después vemos en la política pública, en el modelo productivo, es una profundización de una lógica que hace no 2, 3, 4 años, sino que hace décadas que se demostró que lo único que hace es profundizar un problema, que es el deterioro ambiental, de la mano de lo que hoy tal vez es uno de los principales desafíos y problemas en términos de salud pública y de supervivencia para la diversidad biológica y la humanidad, que es el calentamiento global. Entonces, Argentina, en vez de empezar a pensar las respuestas que necesita hoy y que va a necesitar en un futuro, por esos benditos dólares, por llamarlo de alguna manera, aunque yo también creo que es falacia porque se puede producir de otra manera, también se pueden adquirir recursos económicos de otra manera, está poniendo en juego bienes irrecuperables, como es la integridad de las fuentes de agua, como es la integridad de nuestro suelo, como es la integridad de nuestro monte nativo y de nuestra diversidad biológica, que son faros fundamentales en la recuperación de ecosistemas degradados y de un ecosistema global degradado, que necesariamente tenemos que empezar a dar respuestas, porque si no, las sequías que se vienen produciendo año a año, las inundaciones, los eventos climáticos catastróficos, las catástrofes climáticas, se van a seguir profundizando. Y eso lo único que hace es seguir deteriorando la trama social. Yo igual veo en todo lo que vos decís, que estoy obviamente de acuerdo, que hay otra grieta, ¿no? Que es las poblaciones que padecen estos eventos son las que han tomado conciencia y la que bregan por las alternativas productivas, las cuestiones de salud. Pero la gran masa urbana que está lejos y desconoce, y no sé si le importa, ya te lo digo, no sé si le importa, como que está tan alejada de esto que quizás se dé cuenta o quizás le interese cuando, por ejemplo, el humo le llega a la ciudad por la quema de campos en el delta, o no tiene agua porque la sequía y la bajante del Paraná, o sea, como que hay también ahí un desfasaje entre lo que es la mayoría de la población que está asentada en Capital y en Buenos Aires, que es la que
decide por mayoría, además quienes nos gobiernan, y después todo el resto estamos ahí padeciendo en el territorio y en los cuerpos, y nos quedamos ahí esperando que alguien más decida, ¿no? Sí, justamente ese es otro de los problemas, ¿no? Hoy, así como hablaba de la desruralización, hoy la gran masa urbana que tiene Argentina, más del 90% de la población argentina vive en ciudades, es otro de los problemas, sí. Porque nosotros sabemos que en este contexto de calentamiento global, de cambio climático, de profundización de la problemática ambiental, necesitamos empezar a sacar la gente de las ciudades, sí, para empezar a vivir de otra manera que no requiera tanto recurso, tanto, sí, bien, sobre todo combustibles fósiles, sí, para, sí, poder sostener esos modos de vida. Tanto consumo, claro. Claro, y la lógica que nosotros muchas veces reclamamos que tiene el Estado argentino de expoliarse o llevar todas las materias primas, desentenderse sus materias primas en pos del desarrollo industrial y de la concentración económica de los países centrales, lamentablemente la vemos repetida en nuestro territorio, porque las provincias, justamente en esa lógica de obtener divisas, de poder explotar sus recursos, terminan perdiendo los bienes comunes, como son los minerales, el agua, o el recurso suelo y los nutrientes que esto tiene, para poder obtener divisas de las cuales el Estado central y sobre todo la provincia de Buenos Aires y la capital federal hacen uso y obtienen el mayor margen de ganancias, visto desde lo económico, y en realidad no evidencian lo que esas problemáticas o lo que genera el deterioro de los territorios por profundizar ese tipo de modelos. Entonces, hoy seguir sosteniendo desde la ruralidad, desde los territorios distantes, una lógica citadina, concentradora y que se profundiza año tras año, es verdaderamente un problema, porque eso hace que sea un número muy pequeño de personas que dentro de las ciudades puedan estar también poniéndose en discusión, y comúnmente se pone en discusión a partir de que la problemática se evidencia en los propios cuerpos, como vos decías, esto de que se empezó a discutir o se empezó a ver en los medios nacionales cuando el humo de la quema de todo el delta del Paraná entrerriano llegó a Capital Federal, mientras los santafesinos y quienes viven al norte de la provincia de Buenos Aires respirábamos humo prácticamente todos los días durante los últimos años. Así que si no rompemos con esa lógica, si no podemos generar circulación de la información y agencia de las problemáticas a nivel provincial y a nivel local, vamos a tener grandes problemas. A pesar de todo eso, necesitamos que el Estado profundice la democratización de la agenda pública. Definitivamente. Y bueno, por lo menos Macroscopio, dentro de lo que puede, trata de abrir ese espacio para que circule esta información, para que, bueno, estos equipos de investigación que están en territorio y conocen los padecimientos y las realidades de las comunidades, bueno, tengan un lugar donde difundir más allá de la academia. Te quiero agradecer por tu tiempo, Facundo, por todos los datos que nos aportaste, y queda abierto el espacio para difundir todo el material y todo lo nuevo y que tenga en adelante para comentar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar, a mí en nombre del Instituto, de nuestro equipo, y también muy contento de que existan estos espacios para no solamente para las noticias pasajeras y banales, sino para que podamos seguir pensando colectivamente e intercambiando ideas con respecto a cuáles son las problemáticas que hay que seguir agendando y cuáles son las alternativas que nos vamos a dar para poder sobreponernos a esta lógica que afecta nuestros cuerpos, que afecta nuestros territorios y que a fin de cuentas nos termina degradando emocional y físicamente. Totalmente. Así que muchísimas gracias. Gracias.
Hoy escuchamos en Macroscopio el disco Estrelitzia de Luis Alberto Spinetta a pedido de Facundo, con los temas La sed verdadera, Mi sueño de hoy y Fuji. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.